Alerta en C5N, acá estamos viendo las imágenes de cómo era el edificio que se derrumbó en esta madrugada en Miami. Esto es en la zona de Surfside, en la playa, frente a la playa. Y aquí veíamos cómo era este edificio antes del derrumbe, hace poco más de 6 horas. Un lugar muy lindo realmente, un edificio que tiene cierta categoría, está frente a la playa. Acá vamos algunos de los interiores de este lugar que, repetimos, colapsó por motivos hasta ahora desconocidos y que tiene reportado hasta el momento un muerto y 4 argentinos que están siendo buscados, desaparecidos todavía luego del colapso. Algunos datos para aportar sobre este edificio. Recordemos que lo que se derrumba es una de las salas, ¿no?, de este edificio. El total del edificio tiene 130 departamentos. Los que quedaron destruidos aparentemente son 70 departamentos los que se vinieron abajo en este derrumbe. Son departamentos cuyo precio promedio oscila entre los 600 y los 700 mil dólares, aunque hay departamentos un poco más grandes y más lujosos con vista al mar que pueden llegar a costar más de 2.200.000 dólares, según se han vendido en los distintos sitios de real estate de Miami, ¿no? Lo que nos preguntábamos hace un rato era cómo puede ser que un edificio se parta a la mitad y que se derrumbe de un segundo para otro. Lo decía bien Diego, acá no hubo tiempo de escapar, eran las 2 de la mañana, la gente estaba durmiendo. Estamos en comunicación con el ingeniero Jorge Bertolino para hacerle preguntas que claramente no tienen que ver, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, específicamente con este caso, sino con generalidades. Claro. Digo, ¿por qué puede ocurrir un derrumbe semejante? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Luli. Buen día, Diego. Bueno, muchas gracias por el llamado. Digamos, uno podría aventurar un montón de situaciones en cuanto a la caída del edificio, al colapso del edificio. No es normal que un edificio se caiga como se cayó este edificio. Digamos, puede haber cuestiones internas propias del edificio. Bueno, uno dice hay vicios ocultos, hubo vicios ocultos de construcción, o simplemente falta de mantenimiento, ¿no? Los externos, bueno, serían un sismo que no está programado, digamos, en cuanto al cálculo de la estructura, una situación de viento desorbitante que también, digamos, no pudo haber sido considerado. En este caso estaba todo tranquilo y colapsó el edificio. Evidentemente todas las estructuras que están muy cerca del mar están propensos a sufrir embates agresivos por la atmósfera salina del mar, ¿no es cierto? Eso afecta a los hierros, a los aceros que están en el hormigón, que probablemente no tengan el recubrimiento suficiente y son alcanzados por esta niebla agresiva, digamos, que empieza a correr las armaduras y empieza a trabajar en silencio, ¿no? Hasta que, bueno, produce lo que hemos visto. Me ibas a preguntar, Luli, perdón, que me entendí. No, está perfecto, Jorge. Con respecto a esto que estabas contando de la generalidad de los edificios costeros y lo que sufren con la sal, el viento permanente que trae la sal desde el mar, ¿qué cuidados se toman? ¿Qué diferencia hay entre un edificio, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y un edificio que está frente al mar en Mar del Plata? Y obviamente nosotros tenemos el beneficio del agua dulce del Río de la Plata, la cual no tiene ese tipo de agresividad, ¿no es cierto? En Mar del Plata o cualquier zona costera marítima, y bueno, requiere mucho mantenimiento el edificio, es decir, una revisión periódica, porque bueno, el hormigón puede, digamos, empezar a fisurarse, pero avisa con mucho tiempo. Uno puede ver cómo se infla el hormigón, digamos, señal de que se está expandiendo por corrosión el acero y hace expandir al hormigón, obviamente, ¿no? Entonces, hoy hay un montón de modelos químicos para solucionar esos temas de mantenimiento. Es perfectamente atendible, el edificio puede durar muchísimo tiempo. Claro. El tema es hacer el mantenimiento, ¿no? Generalmente todo el mundo piensa en la construcción del edificio y todo el mundo se olvida del mantenimiento. Y esto no pasa en los edificios nada más. Fíjese, hace unos años atrás, 2 o 3 años atrás, el puente de Morandi en Génova, también zona marítima, y también le pasó lo mismo, es decir, y avisó muchísimo tiempo antes, 10 años antes venía avisando que tenía problemas con la corrosión del edificio, ¿no? Y bueno, llegó un momento que el equilibrio
empieza con una mala pasada y colapsa la estructura, ¿no? Jorge, recién escuchábamos o leíamos declaraciones de las autoridades de Miami que decía que este edificio, que tiene 40 años desde que fue terminado, estaba en un proceso de recertificación, ¿no? Y que había obras, de hecho, en el techo del edificio. ¿Cómo son esos procesos para ver en qué condiciones está un edificio de 40 años? ¿Cómo se puede observar eso? Bueno, eso se observa haciendo, digamos, primero una inspección ocular, una inspección visual. Hoy con la ayuda de los drones uno puede hacerlo al milímetro prácticamente, tomando fotografías. Y bueno, primero va a hacer toda esa situación, después el recorrido interno también, ver la aparición de fisuras o rajaduras. Esos son avisos, a veces son imperceptibles. Después el tema del ultrasonido, hacer estudios, ensayos no destructivos, es decir, no hace falta destruir el edificio para hacerle la autopsia al edificio, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Hay ensayos de ultrasonido, hay ensayos de radiografiado, hay un montón de estudios que se pueden hacer, lo cual requiere la atención de un profesional, ¿no? Porque a veces, digamos, el problema es que si lo maneja alguien que no tiene la experiencia o alguien que no tiene la calificación, y bueno, digamos, empieza a aventurar situaciones. Generalmente en la construcción pasa eso, todo el mundo dice, y yo sé, porque mi abuelo se construyó 2 casas, mi papá se construyó una casa, entonces se cree que está habilitado uno, ¿no? Y bueno, entonces hay que dar a la gente que sabe, a los profesionales calificados, ¿no? Los cuales se hacen responsables legalmente, inclusive, ¿no? Claro. Ahora, Jorge, un edificio de 40 años, ¿es un edificio joven, digamos, o 40 años ya se considera una estructura, bueno, a tener en cuenta por la cantidad de años que tiene encima? No. Si un edificio está bien mantenido y, digamos, del tipo, hace 40 años se construía ya con hormigón armado, son edificios que si bien evolucionaron los materiales, pero no, es imposible que un edificio de 40 años le suceda lo que le sucedió a este edificio. Obviamente, lo reitero, tiene que ver el tema del mantenimiento, hay que ver las fundaciones. Las fundaciones son los cimientos, ¿no? Lo que llaman los cimientos. Bueno, a ver qué problemas de corrupción pudieron haber tenido. También si tuvieron los recubrimientos. Recubrimiento, que hablo del hormigón, es la distancia que hay entre la superficie de la estructura y las armaduras de acero. Y finalmente, digamos, si hay armaduras que quedan con muy poco recubrimiento, cualquier microfisura del hormigón empieza a trabajar la corrosión. Entonces hoy los hormigones son de muchísima más calidad, las mezclas, digamos, para hormigonar edificios, fíjese que se bombea, ya no se sube más con guinche el hormigón, se bombea directamente. O bueno, las dosificaciones de los hormigones son de tan alta calidad que está muy limitado el tema de la fisuración, pero digamos puede ocurrir igual, ¿no? Jorge, entiendo entonces por lo que decís que no importa si tiene 40 años o si tiene 30 años, lo importante es que esté bien conservado, digo, no importa la cantidad de años, sino que se conserve bien y así se garantiza que el edificio esté en condiciones, ¿verdad? Perfecto, digo, esto es como el ser humano. El ser humano puede tener una vida muy desprolija y a los 30 años colapsar, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Respetuosa, por supuesto, ¿no? Y uno puede tener una vida un poco más ordenada, no digo totalmente ordenada porque es imposible, pero un poco más ordenada, ir al médico, digamos, con cierta periodicidad, hacerse análisis, y bueno, y se asegura una vida útil, lo cual no quiere decir que no se pueda morir antes, ¿no? Claro. Pero digamos, es la tendencia, la cultura del mantenimiento, la cultura de decir, bueno, vamos a tratar de estar lo mejor posible, como hacemos la BTV en los autos, ¿no? Igual, los edificios lo requieren. Hace un tiempo en la ciudad de Buenos Aires, cuando estuvo de moda la caída de balcones, ¿no? Claro. Y bueno, se requirió todo un informe para todos los balcones, ¿no? Para todos los edificios. Entonces, periódicamente hay que presentar un informe, que bueno, eso murió en el intento, nunca más no escucha a nadie que le reclamen esa situación, hasta que pasen otras cosas. Entonces uno realmente tendría que estar, digamos, pensar con cierto criterio y no por jurisdicción, sino, digamos, a nivel nacional, tener un reglamento de mantenimiento de edificios peligrosos, ¿no? Porque fíjense que un edificio cae y no solo se afecta al propio edificio, puede afectar a lineros, a transeúntes,
qué sé yo, es muy complicado el tema, ¿no? Jorge, usted mencionaba al principio el tema del salitre, ¿no? El daño que produce el salitre en las estructuras y obviamente este edificio pegado al mar y encima en una zona donde son frecuentes los huracanes, ¿no? También me imagino que necesita de un cuidado especial. Sí, por supuesto que requiere un cuidado especial, digamos, y un mantenimiento más periódico que si un edificio, vamos a suponer, en Buenos Aires o en el interior de Estados Unidos, donde la atmósfera no tiene ese tipo de agresión, ¿no? Claro. Digamos, y los huracanes, fíjense, la presión hacen que, digamos, la niebla marina penetre con la presión del viento, que a veces son vientos, como se llama, huracanados, viento, no sé, 140 kilómetros por hora, y bueno, obviamente el agua entra hasta el último intersticio de la estructura, ¿no? A cualquier falla de permeabilidad, y bueno, se metió, ¿no? Claro. Jorge, le quiero hacer una última pregunta con respecto a la Argentina. En este caso, usted recién mencionaba los balcones. Hemos tenido tragedias en nuestro país con respecto a el derrumbe de balcones, quizás porque había muchas personas sobre el mismo y demás. Y creo que desde entonces todos, cada vez que vemos un balcón, como que lo miramos 2 veces, ¿no? Y nos cuidamos un poco de salir y demás. ¿Es más complicado mantener una estructura como la de un balcón que la de un edificio, digo, el mantenimiento, o es lo mismo? No, lo que pasa es, bueno, que el balcón, digamos, está sustentado, digamos, perfectamente sustentado por cálculos, no hay ningún problema. El problema es que el balcón justamente es lo que está más expuesto al exterior, ¿no es cierto?, al embate del sol, del agua, de los agentes atmosféricos que lo degradan, ¿no? Sí. Inclusive la radiación del sol, la radiación UV, ¿no? Y bueno, eso va deteriorando la calidad.